Hoy vamos a hablar de un tema que no va a ser suficiente una o dos prédicas, porque prácticamente es un resumen de toda la Biblia y de todo el plan de Dios. Muchas veces nos hemos acostumbrado a estudiar textos aislados de la Biblia y a veces no sabemos eso, cómo va jugando con otros más. Pero tenemos que dividir la Biblia en algo que se llama dispensaciones. Y aunque algunos teólogos dicen que pueden ser más o menos, se tiene por norma que las dispensaciones son 7 y vamos a comenzar a hablar de ellas. ¿Qué es una dispensación? Es una medida de tiempo. El plan que Dios tiene para la humanidad lo ha dividido en periodos que se llaman dispensaciones. Es un periodo particular de Dios que tiene un propósito para que se cumpla en cada dispensación. Y Dios en su soberanía, Él administra su reino de diferentes maneras y en diferentes épocas. Pero esto se va llevando de forma progresiva y continua. Y este plan en cada una de las etapas se va preparando. Cada dispensación tiene una época determinada. Y cada dispensación tiene una prueba, un fracaso y un juicio. ¿Por qué una prueba, un fracaso y un juicio? Porque cuando nosotros vemos el plan de Dios en toda la Biblia, vemos que toda persona tiene que ser probada. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta los que estén en el milenio, hasta los que estén después del milenio. En cada etapa todos vamos a ser probados. Entonces Dios al ser humano le ha dado responsabilidades que en cada etapa tiene que cumplir. Y lo ha delegado, ¿por qué? Porque es que Dios puso al hombre como el mayordomo. Dios puso al hombre a que se enseñoreara. Y en cada etapa el hombre tiene una asignación de Dios. Pero tenemos que entender que de todo esto, de cada una de las 7 dispensaciones, el objeto de la fe siempre es Dios. La base de la salvación, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el enfoque siempre es la gloria de Dios. Esto se tiene que ver en cada una de ellas. Y cuando acaben las 7 dispensaciones, viene lo que se llama el reino eterno, donde concluyen todas las cosas y viene la eternidad. ¿Dónde vemos dispensaciones? Este término no se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en el Nuevo, y el apóstol Pablo es el que recibió la revelación de esto. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el mismo Efesios, capítulo 3, versículo 9 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí el apóstol Pablo, recibiendo revelación del Espíritu Santo, comienza a hablarnos de algo que es la dispensación. Y para poder entender la Biblia la vamos dividiendo. Inicialmente les voy a hacer un resumen y después vamos a tratar. Las dispensaciones son 7. Primero viene la de la inocencia. Después viene la dispensación de la conciencia. Después viene la del gobierno humano. Después viene la de la promesa. Después viene la de la ley. Después viene la de la gracia. Y después viene el reino milenial. Y después el reino eterno. En este resumen hablamos de la inocencia. ¿Qué es la dispensación de la inocencia? Donde Adán y Eva estuvieron sin malicia, fueron creados para no tener malicia, para que todo lo que pensaran, hicieran, fuera en comunión con Dios. Eran inocentes, no tenían pecado, no tenían naturaleza caída como tenemos nosotros antes de aceptar a Cristo.
eran puros delante de Dios y fueron colocados en un ambiente ideal por Dios. ¿Cuál fue la prueba aquí? Nosotros decíamos, hay gente que dice, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva cayeran? ¿Por qué simplemente no detuvo eso? Porque si Dios hace algo para nosotros, algo ideal, perfecto, con todas las cosas, Él tenía que saber, o Él sabe todo, nosotros mismos teníamos que pasar por la prueba de que estábamos ahí por Dios, por amor a Dios, o porque éramos unos robots que Dios nos implantó ahí. En cada situación que nosotros tenemos con Dios, tenemos que hacerlo a conciencia. Nadie puede ir a una iglesia porque lo estén obligando. No podemos hacer cosas para Dios que nosotros no queramos hacer. Ahora, diferente es el compromiso, nosotros nos movemos, pero cuando nosotros damos una ofrenda para Dios, tiene que nacer del corazón. Porque Él dice en Isaías, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Aún Adán y Eva debieron ser probados, a ver si ellos valoraban lo que Dios había puesto para ellos. Entonces pasaron por una prueba sencilla, no quiere decir fácil, sencilla. Tenían que obedecer a Dios. ¿Cuál era la prueba? No comer del fruto del árbol del bien y del mal. Eso era simple. Pero se les dio una advertencia. Ciertamente morirás. Si lo desobedeces, ciertamente morirás. Se lo dijeron claramente, también era simple. Su responsabilidad era obedecer a Dios. Su fracaso, la desobediencia. El juicio, maldición y muerte que nos alcanza hasta nosotros. La segunda dispensación es la de la conciencia. Al pecar, se abren sus ojos, se abren los ojos de su conciencia. Ya ellos saben lo que está bien y está mal. Sin embargo, Dios es tan bueno que aún sigue ayudándolos a pesar de haber hecho eso. Pero a pesar de haberlos ayudado, ellos tenían que ser obedientes y amorosos con Dios. Y Dios les da una responsabilidad, hacer lo bueno. Y tampoco pudieron. Fracasaron. ¿Cuál fue el fracaso? Esa maldad que ya estaba en el corazón de ellos lo llevó a hacer lo malo y todo se fue pervirtiendo. ¿Y cuál fue el juicio que llegó para ellos? El diluvio. Todos fueron arrasados menos 8. La tercera dispensación se llama el gobierno humano. En las dispensaciones anteriores Dios quería ser quien los dirigiera, quien estuviera pendiente de ellos, no como un robot, no como el que maneja un control remoto, pero quería ser el Dios de ellos y gobernarlos. Gobernar es diferente al dictatorial, al tirano. Pero en este gobierno humano, ya Dios le dice, bueno, ahora gobiérnense ustedes. Entonces, Dios aquí da permiso para que el ser humano se gobierne a sí mismo. Dios lo autoriza a gobernarse, por eso se llama dispensación del gobierno humano o gobierno civil. Viene una tercera dispensación. Bueno, seguimos con el gobierno humano. ¿Cuál era su responsabilidad? Dispersarse. Dios, cuando está pensando en bendecirnos, nos da una orden. Y el ser humano en cada dispensación hizo lo contrario. Él les dijo, aquí tienen que dispersarse y poblar la tierra, multiplicarse. ¿Cuál fue el fracaso? Que no quisieron multiplicarse, no quisieron dispersarse, se quedaron en un solo sitio. ¿Cuál fue el juicio? Que confundió sus lenguas. La cuarta dispensación se llama de la promesa. ¿Cuál era la responsabilidad humana aquí? Confiar en las promesas que Dios le dio a Abraham. Su responsabilidad en el caso de Abraham tenía que habitar en Canaán. Y a pesar de ser el padre de la fe y todo eso, no tuvo fe. Hubo una hambruna y decidió irse para Egipto. ¿Y ese fue su fracaso? Vivir en Egipto. ¿Y cuál fue el juicio? Esclavitud en Egipto. Pasamos a la quinta dispensación, se llama de la ley. Esta comienza en el Sinaí, cuando Dios llama a Moisés al monte, como veíamos la vez pasada, y le entrega
el pacto. Y desde que ese pacto comienza hasta que Cristo muere en la cruz, se llama la dispensación de la ley. Solamente esa dispensación de la ley nos llevaremos una prédica porque tiene mucho que aprender, mucho que estudiar. ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios le otorgó? Guardar toda la ley. Una parte de la ley que violemos la anula todo. Guardar toda la ley. ¿Cuál fue el fracaso? Que violaron la ley. ¿Cuál es el juicio? Dispersión mundial. Todos los judíos, porque la ley no fue dada para el resto del mundo, la ley fue dada para el pueblo judío. Y como el pueblo no aceptó la responsabilidad de la ley, fueron dispersados. Por eso hay un dicho que dice, pareces un judío errante. A todas partes del mundo tuvieron que salir huyendo porque los estaban destruyendo. Viene la sexta dispensación, se llama de la gracia, que es la que estamos viviendo ahora. Es la más larga. Y mucha gente dice, pero es que Cristo no viene, como hay un falso profeta que le dicen el payaso. Él se burla y dice, yo pensaba que Cristo venía, pero ya Cristo no viene. Ya yo desde que estoy esperando, desde que estoy oyendo que Él viene y no viene. Porque estamos viviendo en tiempo de gracia. Los que pudieron escuchar la prédica de las 70 semanas de Daniel, los invito a que busquen en internet. La página de la iglesia se llama así, Casa de Oración Peña de Oreb, y hay una prédica de las 70 semanas de Daniel donde explicamos eso. Hay un reloj profético y ese reloj está a punto de terminar. Y cuando ese reloj llega al tiempo determinado, se acaba el tiempo de la gracia y comienza la gran tribulación y la tribulación. Entonces, cuando estamos viviendo en tiempo de gracia, la responsabilidad del ser humano, ¿cuál era? ¿Cuál es? Aceptar a Cristo como Salvador y guardar la sana doctrina. Pero ¿cuál ha sido el fracaso también de esta dispensación? Que la gente rechaza a Cristo y que hay apostasía en la iglesia. Ahora cada iglesia inventa una doctrina diferente. Y por último, la otra dispensación se llama del reino milenial. En esa dispensación ya no va a estar la iglesia, porque el Señor, por su gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho, se habrá llevado a la iglesia para evitar que pase por la tribulación y por la gran tribulación. Pero los que estén en la tribulación y acepten a Jesucristo, la mayoría va a morir. Se llaman los mártires de la tribulación, porque en cada etapa tenemos que ser probados. Así que la recomendación de antemano es, vámonos en el primer viaje, porque el segundo es bien difícil. Si ahora muchas personas dicen que es difícil ser cristiano, ¿por qué dice la gente que es difícil ser cristiano? Seguir a Cristo, porque es difícil apartarse del alcohol, de las drogas, del sexo, de las cosas ilícitas, del placer de la carne. Si ahora es difícil, porque mucha gente le da pena que sus amigos vean que ahora ya viste diferente, que ahora va a una iglesia que tiene una Biblia y da pena, en ese tiempo que se llama del reino milenial, no va a dar pena, sino que el que tenga la Biblia, porque será prohibida en todas partes, cualquier oración que no se eleve al anticristo, cualquier oración que no se eleve contra él será un pecado, porque él se va a erigir como Dios. En ese reino milenial, la responsabilidad de los que queden será obedecer y adorar al Rey Jesús. ¿Y cuál va a ser el fracaso? Que ahí dice que serán engañados, porque durante milenios, que son 1000 años, el diablo va a estar apresado, va a estar encadenado. Pero dice la Biblia que Dios va a permitir que él se libere. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser probados. Y los que estén viviendo en ese reino, que un adelanto que les voy a dar, la gente podrá vivir cientos de años y el más joven morirá de 100 años. Y cuando alguien muera de 100 años dirán, era un muchachito, era un niño, porque vivirán mucho tiempo. Pero aún esas personas tienen que ser tentadas por el diablo. Y como el diablo va a estar preso 1000 años, mucha gente no va a ser tentado. No sería tentado si él no se escapara. Así que el Señor va a permitir que el diablo sea liberado. Y cuando el diablo sale a engañar a la gente. Y cuando engaña a la gente, a todos los lleva a luchar contra Jerusalén y contra el ejército de Dios. Entonces, el fracaso es que
La gente no conservó la sana doctrina, rechazaron a Cristo, hubo apostasía en la iglesia, no es el anterior. Fracasos, son engañados y hay rebelión final. ¿Cuál es el juicio? Entonces el juicio viene a ser la condenación eterna y el lago de fuego y azufre. Entonces, comenzamos con la primera dispensación. Se llama dispensación de la inocencia. Adán y Eva eran inocentes. Adán y Eva no pecaban. Tan inocentes eran que andaban sin ropa. Pero un niño de 1 año puede andar sin ropa y no le da vergüenza. No se tapa, no se cubre, porque para él estar así no es nada malo, sus genitales no son nada malo. Pero cuando un niño comienza a tomar conciencia ya no quiere que lo vean y tiene pudor. Entonces, ellos, algunos teólogos dicen que los cubría como un manto de gloria, como cuando estaba Moisés que bajó del monte y su cara parecía que tenía como un velo de tanta luz. El hecho es que ellos no se avergonzaban de lo que tenían. Despreciaron el mejor momento que la humanidad pudo tener y que solamente va a tener de nuevo cuando pasen estas 7 dispensaciones, porque vamos a volver. Porque el Señor lo que quiere es que lo que el enemigo destruyó otra vez se dé. Que cuando nosotros, Él quería que estuviéramos en un paraíso, allá es donde quiere que estemos otra vez. Eso es lo que Él quiere y es lo que va a restaurar, porque ya la Biblia lo dice, que todo eso va a pasar. Entonces, ese hombre Dios le planeó todo para su felicidad. Y en ese huerto Dios lo puso específicamente ahí, en el Edén había un huerto y Dios lo puso ahí. ¿Qué cargo tenía él? Tenía que ser señor de ese huerto. En ese Edén, ¿qué quiere decir Edén en griego? Una delicia. Se traduce como gozo, satisfacción, alegría. ¿Qué problema iba a tener? No había muerte, no había dolor, no había hambre. Cualquier cosa que él medio trabajara, porque tenía que trabajar. A Dios no le gustan los flojos. Y aún Adán y Eva tenían que trabajar. Pero cualquier cosa que cogieran de la tierra, eso se multiplicaba. Más adelante, otro día, en otra prédica, vamos a hablar de las 6 tierras. Y esa fue la primera tierra. Ni siquiera llovía. Había una humedad que salía del suelo. Todo florecía. Todo era felicidad. Nadie se robaba, nadie se perdía, nada se dañaba. Por ponerles un ejemplo, cuando hablamos de temas tan profundos como los de las 6 tierras, tenemos que ver que después que viene el diluvio, la tierra está maldita. Y cuando en esta época cultivaban una uva, la uva producía jugo. Cuando Noé vuelve a cultivar uva y se toma el jugo de la uva, ya lo que tiene es alcohol y se emborracha. Por la maldición de la tierra, que ya comenzó a producir alcohol que antes no se producía. O sea que cuando él peca lo hace por desconocimiento, porque la misma tierra fue cambiada. Y cada vez la tierra va cambiando más a raíz del pecado del ser humano. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que ellos no eran para estar ociosos, tenían que labrar la tierra, tenían que cuidarla. Dios le dio al hombre, le dio a la mujer como un complemento, porque dijo, no es bueno que la mujer esté solo, que el hombre esté solo, le dio a la mujer. Ellos tenían el primer matrimonio que existió y ellos tenían que estar en una relación de armonía, en una relación de obediencia a Dios, amarse, servir a Dios. Dios les dio una responsabilidad que no pudieron hacer en ese momento para el huerto, poblarlo, multiplicarse. Ellos tenían que llenar la tierra de sus congéneres. Ahí no había ley. Tenían que tener hijos, servir a Dios y no iba a haber problemas. Y tenían que enseñorearse de la creación terrestre. Y no lo hicieron. ¿Qué recompensa tenían ellos si todo eso se daba? Que podían comer de casi todos los frutos de los árboles. O sea que cuando uno comienza a estudiar esto se da cuenta que ahí no moría nada. No morían los seres humanos que eran ellos, no morían los animales porque ellos eran vegetarianos. Comían frutas, no mataban animales, no mataban peces,
pero era suficiente todo lo que ellos podían comer ahí. Entonces, no tenían que matar animales, no tenían que matar peces, todo lo podían coger. Pero había una excepción: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era la forma de probarlos. Entonces, ¿por qué no debían comer eso? Porque la devoción, el fervor, la fe, la obediencia a Dios tenía que ser probadas. ¿Cuánto tiempo dura este periodo? No se sabe. Pero sabemos que desde que inicia la creación y la tierra es hecha y ellos son puestos ahí, comienza este periodo. ¿Hasta cuándo? Hasta la caída del hombre en el huerto del Edén. Génesis 1:26 y Génesis 2:3 nos hablan de eso. 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Pero dice el 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios le creó la mujer y le dio una ayuda idónea. Pero al hombre fue a quien Dios le dio la responsabilidad. Y Dios le dio al ser humano en cada etapa, no solo en esa, sino en cada etapa que viene, la posibilidad de escoger entre la palabra de Dios y la mentira del diablo. Por eso nosotros somos los que tomamos la decisión de creerle a Dios o no creerle, porque con Dios las cosas son de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ellos lo que tenían que hacer era creerle a Dios cuando Dios le dijo, el día que tú comas de ese fruto ciertamente morirás. ¿Cuál fue la estrategia del diablo? Hacer creer que Dios mentía, o hacer creer que parte de lo que Dios decía no era cierto. Y resulta que dice la Biblia que a quien primero Dios le da esa indicación es al hombre, no a la mujer. Pero de ahí en adelante Dios le da al hombre la posibilidad de escoger creerle a Dios o creerle al diablo. La Biblia dice en Jeremías 21:8, y a este pueblo dirás así, así ha dicho Jehová, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. En cada etapa Dios le pone al hombre la posibilidad de que escoja. La Biblia no habla de libre albedrío, nosotros hemos tomado ese término, pero sí debemos entender que Dios nos da a nosotros la posibilidad de escoger. Dios le dio a Adán la posibilidad de creerle o no creerle. Cuando la serpiente le iba a tentar, él pudo decirle, oye, te estoy viendo, oye, no le hagas caso, recuerda lo que te dije. Él lo dejó que escogiera porque ya le había advertido, porque ya Dios le había hablado. Entonces, en cada etapa, Dios pone lo mismo, pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. ¿Qué hechos se dieron aquí en esta dispensación? Que el diablo no es una serpiente, pero se personificó en una serpiente y engañó a Eva. ¿Para qué engañó a Eva? Para que le echara la culpa a Dios por la falta de libertad del hombre y para acusar a Dios de que era egoísta, de que era injusto y de que era cruel. Porque la serpiente le dice, de manera que Dios te dijo que el día que tú comas de eso vas a morir. Eso es mentira, vas a ser igual a Dios. ¿Qué pasa con esto? Eva ve el fruto. ¿Qué pasa cuando ella ve ese fruto y Satanás le está diciendo? Ella vio que era bueno para comerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Habla de tres cosas interesantes. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué pasó con Eva? Que ella vio que ese fruto era provocativo ante sus ojos. Ahí están los deseos. A la mujer le pareció apetecible ese fruto. Esos son los deseos de la carne. Ese fruto le pareció agradable a los ojos. El deseo de los ojos. Y ella sintió que si comía ese fruto, iba a ser más inteligente, más sabia, y podía ser como Dios, o sea, la vanagloria de la vida. Estas tres cosas que el apóstol Juan está diciendo, cuando está hablando contra el gnosticismo, es lo que está pasando con ella en ese momento. Porque cuando el apóstol Juan escribe la primera carta, está escribiendo contra los gnósticos que se están levantando contra la iglesia. ¿Y cuál es el problema de los gnósticos? Que los gnósticos dicen que la carne es mala, pero que el espíritu es bueno. Entonces que Jesucristo, si vino en carne, no podía ser el Hijo de Dios porque la carne es mala. Entonces él está hablando y está diciendo todas estas cosas a esos gnósticos, pero está diciendo que tenemos que cuidarnos de estas tres cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ella sintió que podía ser como Dios y dice que no resistió la tentación. Vamos al libro de Génesis capítulo 3. Génesis 3. Versículos 4 y 6. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que aquí esta gente no resistió la tentación. El diablo tentó a Eva, pero el diablo nos quiere tentar a cada uno de nosotros, y lo mismo hizo con nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación. Allá fue a tentarlo, pero allá sí falló. La Biblia dice que a raíz de esto que pasó, por un hombre, la Biblia dice que no fue culpa de la mujer, fue culpa del hombre, porque dice, por un hombre entró el pecado a la humanidad, y por un hombre va a salir el pecado, que es por nuestro Señor Jesucristo, por él salió. ¿Por qué no es culpa de la mujer, sino culpa del hombre? Porque quien tiene más autoridad tiene más responsabilidad. Si un niño de 5 años va con su hermana de 15 y se meten en problemas, ¿quién regañan? A la de 15 porque tiene más responsabilidad. Dios debió decirle en algún momento a la mujer, porque la serpiente dice, de manera que Dios te dijo. Pero la Biblia comienza diciendo que Dios le dice al hombre. Es más, le dice al hombre antes de haber creado a la mujer. Entonces, la mayor responsabilidad era de él. Dice el hombre en el huerto del Edén. Jehová los plantó en el huerto del Edén al oriente. Puso allí al hombre que había formado. Y no recuerdo la cita, pero por aquí está, donde le dice directamente al hombre. En el 18 dice, no es bueno que el hombre no esté solo. En el capítulo 2, versículo 16 de Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando el hombre recibe la advertencia, ni siquiera estaba la mujer. En algún momento Dios debió decirle, pero la responsabilidad mayor
es para el hombre como cabeza del hogar. La Biblia dice que a raíz de ese pecado que ellos cometieron, entonces el pecado se rompe la comunión con Dios. Cuando nosotros hablamos de comunión, lo que estamos diciendo es que estamos integrados, estamos unidos con Dios. Pero a raíz del pecado se rompió esta comunión. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El viernes, los que nos pudieron acompañar en el servicio, la predicación era iniquidad. Algo que está en el espíritu que está causando problemas y división con Cristo. Isaías 59:2 lo reafirma y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese pecado de ellos rompió esa comunión que había con Dios. Era tanta la comunicación con Dios que Dios bajaba todas las tardes a hablar con ellos. ¿Cómo sería eso? Dice la Biblia que al llegar la tarde Dios descendía y llegaba al huerto y caminaba con ellos. Entonces esa comunión se perdió. Solamente personas como Moisés pudieron volver a tener una intimidad así. Pero para el resto de la humanidad, si no es con Cristo, no hay forma de llegar a Dios. Antes Dios llegaba directamente ante las personas. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare morirá. El día que Adán y Eva recibieron ese fruto, murieron espiritualmente. La serpiente pudo decirle: pero mira, comiste el fruto y sigues viva. Siguieron vivos en la carne, pero en el espíritu murieron. Ya Dios dejó de caminar con ellos. Ya Dios dejó de pasar por ahí cada tarde. ¿Qué consecuencias trajo eso? Ese fracaso trajo castigo. Eva le creyó a Satanás y no le creyó a Dios. Adán obedeció a la mujer y no a Dios. Adán tiene más responsabilidad porque es la cabeza. Y Dios le advirtió primero a él. Entonces, Adán tenía que tener fe. Y nosotros decimos: ¿por qué fe si él veía a Dios? Porque Dios le dice: el día que comas de esto vas a morir. Y él diría: ¿pero qué es morirse si aquí no se ha muerto nadie? No había más personas porque eran ellos dos. No mataban ningún animal porque ellos comían frutos. O sea que no había muerto nadie. Sin embargo, él tenía que tener fe de que alguien se iba a morir. Analizando eso, yo decía: bueno, él debía saber lo que era morir. Ellos, está demostrado o se piensa que ellos tenían tanto desarrollo mental, mucho más que nosotros. Dice la Biblia que él le puso nombre a todos los animales. Él tenía que enseñorearse de toda la creación. Así que su nivel de inteligencia debía ser mayor que el de nosotros. Que a raíz del pecado se fue perdiendo eso. Así como la capacidad que tenían de vivir muchísimo. Recuerden que los primeros patriarcas con Enoc vivieron más de 900 años. Y eso se fue perdiendo. Abraham vivió como 175. Y ahora el promedio de vida, que lo dice el Salmo 90, son 70, 80 años los más robustos. Entonces, él tenía que creerle a Dios cuando Dios le dijo: si tú comes de ese fruto te vas a morir. Y no le creyó a Dios. Le creyó a la serpiente que dijo: es mentira, no te vas a morir. Entonces, esa desobediencia que causó en el hombre trajo una maldición. Porque le dijo en Génesis 2:17: el día que lo hagas, moriréis. A la tierra, ¿qué papel tenía la tierra aquí? La tierra brotaba, multiplicaba. Pero como la tierra fue manejada por el hombre, dice la Biblia en Génesis 3:17: será maldita la tierra. ¿Qué pasó con la serpiente? Era un animal, pero por haberse prestado para el juego, Génesis 3:14 dice: vas a ser maldita también. Y a Satanás, que fue el peor de todos, le dijo: tu simiente va a ser enemiga de la simiente de la mujer. Voy a poner enemistad entre ustedes dos. Génesis 3:15. Ahora nosotros pensaba en algo. Yo decía: bueno, la simiente de la mujer es porque la mujer tuvo descendencia.
¿Y la simiente de Satanás? ¿Cuál es la descendencia de él? Bueno, resulta que desde ese momento comenzó a haber enemistad entre el ser humano y todo lo que sea del diablo. Pero el que no está guiado por el Espíritu Santo comienza a cambiar la palabra del Señor. Y resulta que a través de esto se ha creado una religión. Y esa religión, no recuerdo el nombre, pero ellos persiguen a los descendientes de Satanás. Y ellos, tergiversando la palabra, buscan términos griegos que aplican para esto de forma equivocada, diciendo que la mujer no fue tentada para que comiera, sino para que tuviera intimidad con Satanás y tuvieran hijos. Y supuestamente Caín es hijo del diablo. Pero lo que no diga la Biblia, nosotros no podemos creerlo. Y si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a llegar a una doctrina de error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos que son estas simientes de Satanás? Todo aquel que se deja guiar por el diablo. En Juan 8:41, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos que lo perseguían, le dijo, hijos del diablo. En Juan 8:41. Así que, hijos del diablo no es que el diablo haya tenido hijos, sino que nuestro Señor Jesucristo dice, el que dice mentira es hijo de su padre, el diablo. Todo el que actúa de forma mal y no tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene el espíritu del diablo y es hijo del diablo. Así como nosotros al aceptar a Cristo somos hijos de Dios, el que no acepta a Cristo es hijo del diablo. Génesis 3:15 dice, Dios promete un redentor. Dice, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Va a pisar la cabeza del diablo. Y Génesis 3:22 al 24 nos muestran qué termina pasando con ellos. Terminan siendo expulsados del reino. Ese debió ser el momento más triste. Comenzar a pasar hambre. La mujer cuando paría comenzar a tener dolores que antes no lo tenía. 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando se habla de eternidad, quiere decir que el ser humano en su espíritu, en su cuerpo y en su alma, cuando acepta a Cristo no va a morir. Pero no quiere decir que va a ser eterno y ya no va a necesitar de Dios. Tiene que seguir necesitando de este árbol de la vida. Tiene que seguir necesitando de este árbol de la vida, porque si no, va a morir. Pero el árbol fue puesto en el Edén para que el hombre al comer de él no muriera nunca. Entonces, dice la Biblia aquí, echó pues y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que el hombre perdió la capacidad de vivir eternamente por dejar de comer de este árbol, pero Dios lo expulsó del huerto. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? ¿Qué notable hay aquí? Que este árbol no se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Dios, al hablarnos de la esperanza que viene para nosotros, vuelve a mencionarlos. Y en Apocalipsis 2:7, el Señor comienza a mencionar ese árbol nuevamente. Lo que se creía perdido para la humanidad comienza a aparecer aquí. Y dice la Biblia, mensaje a las 7 iglesias. Jesucristo nuestro Señor está hablando y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando por guardarnos, pero más que por guardarnos, por misericordia y por gracia de Dios, nos pone en el paraíso, Dios va a permitir que volvamos a comer de ese árbol para no morir jamás. Apocalipsis 2, pero capítulo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama. No.
Apocalipsis 2, 22. Bueno, y en el 2:14 también dice, pero tengo, no, este no es. Bueno, aquí hay un lapsus. 2:14. Bueno, la cuestión es que Adán y Eva, todo el plan de Dios que había hecho para ellos lo dañaron al dejarse tentar y engañar de la serpiente. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué es notable aquí? Que en el momento en el que ellos comen de eso y sus ojos son abiertos y pueden ver lo bueno y pueden ver lo malo, cuando nuestro Señor llega otra vez en la tarde, como llegaba todos los días, se escondieron. Y Él le pregunta, ¿dónde están? Estamos escondidos. ¿Y por qué están escondidos? Porque estamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Normalmente ellos no le ponían malicia a eso, pero ahora se avergonzaban de su condición. Dice la Biblia que cogieron hojas de higuera y se tapaban. Miren las consecuencias del pecado. El Señor tuvo que coger y hacerle pieles de animales y vestirlos. ¿Qué nos está mostrando esto? Que por primera vez tuvo que morir alguien, o algo, o un animal, o un ser vivo. Dios tuvo que matar un animal, o varios animales, para hacerle ropa de pieles a ellos. El pecado lleva a la muerte. Y el pecado en este caso, como Dios lo está cubriendo, requirió un sacrificio. Dios sacrificó un animal para cubrir la desnudez de ellos. Y esta muerte de este animal expiatorio está simbolizando la muerte que Cristo iba a tener en el momento de la redención por nuestros pecados. Porque la única forma de cubrir el pecado es con sangre. Dice que se escondían de Dios y Dios les hizo ropa. Pero entonces aquí viene algo interesante, Juan 3:20. Todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos se escondieron porque estaban haciendo lo malo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el que está haciendo obras malas, le gusta la oscuridad para que no lo vean. Pero el que está en la luz es porque no tiene temor de mostrarse ante la luz. Es como cuando alguien dice no tiene rabo de paja. Esa persona no se atreve a echar el agua a nadie, esa persona no denuncia, no hace porque lo tienen pisado, porque tiene obras malas. Entonces ellos se escondían de Dios porque había pecado ya en su corazón. Estos animales simbolizaban a Cristo, pero antes de eso nadie había muerto. Entonces nosotros podemos ver cómo nuestro pecado hace que haya derramamiento de sangre. Y recuerden que varias veces hemos hablado esto. Dios siempre pide sangre a causa del pecado. Cuando Abraham le pidió un sacrificio, le pidió a su hijo. Y aunque quitó su hijo, terminó poniendo a Jesucristo, el propio Hijo de Dios, porque la sangre es necesaria para borrar eso. Por eso, a nosotros quien nos da entrada al cielo no son nuestras obras, sino la sangre de Cristo, que Dios derramó por nosotros. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la otra dispensación. Se llama dispensación de la conciencia. Comienza con Génesis 3:22, que es cuando ellos son expulsados. Y termina con Génesis 7:23. Génesis 7:23 dice la palabra del Señor. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Entonces, esta dispensación sí tiene una fecha, aproximadamente 1656 años después de que fueron expulsados
del Edén. O sea, más o menos cuando Noé tenía 600 años. Esa es la época que dura esta época que se llama dispensación de la conciencia. ¿Qué dice? Nuestro Señor dijo, el hombre es como uno de nosotros, que no alargue su mano, hay que expulsarlo. Y en Génesis 7:23 dice que toda la tierra, todo ser vivo, fue destruido. ¿Por qué se originó esto? Por la desobediencia a Dios. Ellos pasaron de la etapa de la inocencia a la etapa de la conciencia, porque fueron abiertos los ojos de la conciencia de ellos. Ellos tenían conciencia del bien y del mal, pero eso quiere decir que tenían responsabilidad moral. Antes eran inocentes, ahora ya sabían lo bueno y lo malo. Quiere decir que si hacían algo malo ya ellos lo sabían, y eso sigue aplicando para nuestra época. Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo el Señor va a juzgar a una tribu que esté en lo profundo de la tierra, allá bien lejos, donde nadie le pueda predicar? La Biblia dice que desde que nuestra conciencia fue abierta ya conocemos el bien y el mal. Independiente de que alguien les enseñe la Biblia y le hable de Cristo, ya la gente sabe si está bien matar o no matar. En cualquier religión matar está mal, porque dice la Biblia en Romanos que la Biblia fue escrita en el corazón del ser humano. Entonces, ellos tenían responsabilidad. ¿Y qué despertó la conciencia? La desobediencia. Algo que llama la atención aquí, que el hombre en esta dispensación tiene conciencia de dos cosas. Primero, tiene conciencia del pecado, ya sabe qué es el pecado. Y segundo, sabe cómo acercarse a Dios por medio de los sacrificios. En toda esta etapa que hubo en la tierra de 1656 años, las personas que sobresalieron fueron Noé y Enoc. Enoc caminó con Dios y fue traspasado, fue llevado al cielo. Y Noé, que fue un hombre que tuvo fe en Dios, lo que no tuvo Adán lo tuvo Noé. Demoró más de 100 años construyendo el arca. No llovía, porque en ese tiempo todavía no llovía. Porque todavía en el Edén, cuando hablamos de primera tierra, el vapor cogía de abajo hacia arriba. Así que nadie nunca había visto lluvia. Así que para que Noé hiciera un arca, tuvo que ser un gran acto de fe. ¿Qué es la lluvia? Va a caer agua de arriba, eso nunca ha pasado. 1 año, 5 años, 10 años. A veces llevamos 10 años esperando un milagro y decimos, Señor, ya me cansé. Demoró más de 100 años haciendo un arca con su familia. Me imagino que todos sus recursos los invertía ahí. La gente burlándose de ellos todo el tiempo. Sin embargo, él tuvo fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hombres más sobresalientes en esta época fueron Enoc y fue Noé. Entonces, ¿por qué el hombre aprendió a tener conciencia del sacrificio? Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto quiere decir que cuando Caín y Abel aprendieron por su conciencia que había que traer sacrificios a Dios, decidieron traer del fruto de la tierra y del fruto de los animales. Cada uno trajo lo mejor. Pensaron ellos que era lo mejor. Pero Dios miró con agrado solamente la ofrenda de Abel. Y esto, en el corazón envidioso de su hermano, hizo que lo matara. Sin embargo, en esta etapa, como en todas las etapas, Dios le dice al hombre, tú puedes, porque ante ti pongo la vida y la muerte. Y en el capítulo 4 de Génesis, Él le dice a Caín, tú tienes la capacidad de resistir el pecado. Pero él no quiso resistir y terminó matando al hermano. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Que esta conciencia ayuda al ser humano a entender que hay responsabilidad moral delante de Dios y que se transmite por la ley natural a partir de ese momento. Dice la Biblia en Romanos 2:14, porque los gentiles eran los que no eran judíos, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, ¿qué nos está mostrando todo esto? ¿Cuál era la responsabilidad del hombre aquí? Tenía que escoger entre el bien y el mal.
El hombre, por su conciencia, tenía el compromiso de hacer todas las cosas bien, todo lo que él conocía, y tenía que evitar hacer el mal, del cual ya era consciente para poder acercarse a Dios por medio del sacrificio. Pero ¿por qué fracasó también esta etapa? Porque en vez de hacer el bien, hizo lo malo. El apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago sino lo malo. Pero solamente cuando el Espíritu Santo está, podemos resistir y no hacer lo malo sino lo bueno. ¿Por qué fracasó esta etapa? Pasaron 6 cosas. Primero, tomaron mujeres inconversas. El pueblo de Dios que se fue formando de los descendientes de Set, dice, hijas del linaje piadoso de Set, se metieron con mujeres de la familia impía de Caín. Cuando en Génesis 6:2 dice que los hombres, los hijos de Dios, se metieron con las hijas de los hombres, la gente comienza a decir que los seres humanos se cruzaban con demonios. Pero la explicación que más racional dan es que los hijos de Set eran personas temerosas de Dios y los hijos de Caín eran hijas pervertidas y terminaron cruzándose. Aparte de eso, se multiplicó la maldad del hombre, dice Génesis 6:5, se corrompió la tierra, se llenó la tierra de violencia, se emocionaron comiendo y bebiendo, dice Isaías 22:13, y vivían casándose y dándose en casamiento. En Mateo 24:38 dice que en la época de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento. O sea que puras orgías era lo que había. El ser humano fracasó, por eso vino el diluvio universal. Pero por la misericordia de Dios, 8 personas se salvaron. 8 personas sobrevivieron para comenzar un nuevo mundo. ¿Qué podemos ver nosotros en esta segunda dispensación? Que el hombre pasó de ser inocente a conocer el pecado. Pero conocer el pecado no nos hace pecar, porque nosotros, a través de Cristo Jesús, podemos tener su espíritu que nos va a dar la fuerza para resistir el pecado. Así que nadie que peque diga que peca, porque Dios lo ha tentado. Porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, sino que cada uno de su propia concupiscencia, o sea, de su propia carne, es tentado. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros podemos vencer el pecado. ¿Cómo se tiene comunión con Dios? Recuerden, les voy a hacer un adelanto, y lo que le comentaba, estamos en el tiempo de la gracia. La gracia quiere decir que ahora tenemos más fuerza, que el Espíritu Santo que antes bajaba sobre un profeta, sobre un rey, sobre David cuando estaba orando, ahora puede estar en cualquier persona que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahora podemos tener la fuerza para resistir el pecado. Y el diablo fue vencido. Y recuerden algo, el diablo no nos perdona, porque cuando él pecó, nadie lo redimió. En cambio, cuando nosotros pecamos, Cristo mandó a su propio Hijo por nosotros. Así que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Este es un tema largo, no lo voy a saturar hoy, vamos a hablar apenas de las 2 dispensaciones. Vamos a hacer una presentación de niños, vamos a celebrar la Santa Cena, entonces no quiero alargar mucho el servicio. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie, a que cada uno recuerde que si estamos vivos hasta hoy es por la gracia de Dios. Y que tenemos que valorar cada día, porque nadie sabe cuándo es el último de sus días. Les diré que me causó mucha tristeza que varias personas iban a entrar a cirugía y les dije que hay que ponerse a cuentas con Dios porque nadie sabe qué puede pasar, y 2 personas me rechazaron, dijeron no me interesa, dígale a otro. Y eso me dio dolor porque yo decía, si esa persona muere en este momento, nadie sabe qué va a pasar con su día, nadie sabe si saliendo de aquí Dios nos guarde, si en la casa, si mañana, si en un año. Y por eso
La pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es: ¿dónde está mi nombre escrito? La Biblia habla que hay un libro de la muerte y dice que hay un libro de la vida. Y todo el que acepta a Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero el que no tiene a Cristo está escrito en el libro de la muerte. Y si van allá, hay que recordar que Dios es un juez justo y misericordioso. Pero para Dios lo más importante es su Hijo. Y por eso dice que el sacrificio que Jesucristo hizo, lo hizo por obediencia a Dios. Y por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que Dios le ha dado a él la potestad para juzgar a vivos y a muertos. Por eso Jesucristo nuestro Señor dice: no tengan miedo del que puede destruir el cuerpo. Es posible que el enemigo nos ponga tropiezos, enfermedades, pero nuestra alma, Él no la puede acabar. Si nosotros estamos con Cristo, nuestra alma pertenece a Cristo y Él no la puede destruir. Y Él es el que nos va a juzgar cuando vaya a juzgar a vivos y a muertos. O si nos vamos en el arrebatamiento cuando se haga las bodas del Cordero. Entonces, la invitación: cada uno analice cómo está su vida. Cada uno analice si está faltando, si le está fallando a Dios. Y si alguien reconoce, porque la Biblia dice que tenemos conciencia, si alguien reconoce que no ha aceptado a Jesucristo, que está viviendo en pecado, hoy Dios lo ha traído con el propósito de limpiar esa alma. Y tenga la fe, como la tuvo Noé, que su nombre será borrado del libro de la muerte y será escrito en el libro de la vida. Los invito a que cierren sus ojos. Bendito Dios y Padre amado, te exaltamos, Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por ese amor que nos tienes, Señor. Te damos gracias porque hoy nos has traído aquí, Señor, porque el enemigo nos ha querido destruir, Señor, pero tú no se lo has permitido. El enemigo, Señor, te ha pedido permiso para zarandearnos, pero tú has orado, Señor Jesús, para que nuestra fe no mengue, Señor. Y por eso hoy estamos aquí, levantando bandera de victoria, Señor. Bendito Dios, pero sabemos que hay personas, Señor, que aún no han abierto el corazón a tu Hijo Jesús, Señor. Hay personas que muchas veces han escuchado de ti, pero no han tomado el paso, no han tomado la decisión, Señor, de abrir el corazón para que Cristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores de la vida de cada uno, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, por esas personas, Señor, que no te han abierto el corazón, por esas personas, Señor, que incluso se han burlado de tu evangelio, Señor, por esas personas, Señor, que han perseguido a tu iglesia. Hoy te pedimos perdón por ellos, Señor, y te pedimos que los toques, Señor, porque por ellos también murió Jesucristo, porque todo aquel que cree en Él lo recibe y no le echa fuera. Te pedimos, Dios, por esas personas, Señor, que han sido débiles, que no han tenido fe, Señor, que le han creído al diablo que ha dicho que no moriremos si pecamos, Señor. Pero nosotros sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que tú no mientes, Señor, que tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte, y que tú eres puro amor, pero también eres fuego consumidor, Señor, que tú no has creado el infierno para el ser humano, que tú has creado el cielo, que tú tienes un paraíso para todo aquel que tiene fe, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por cada persona que está aquí, que te ha dicho varias veces: Señor, volví a caer, perdóname. Señor, volví a fallar, perdóname. Señor, hoy te pedimos que los ayudes a tomar la decisión, Señor, que ya no sean fluctuantes como las olas del mar que las lleva el viento, Señor. Hoy te pedimos que cada persona que está aquí, que cada persona que está viendo esta transmisión, que cada persona, Señor, que aún después lo pueda escuchar, Señor, sepa que hay un Dios vivo que juzgará vivos y muertos, Señor, pero que estamos en tiempo de gracia, que todo aquel que extiende su mano, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Todo aquel que te invoque de veras, Señor, tú vienes. Tu palabra dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo
Perdonaré su pecado y sanaré su tierra.